Hola, buenos días con todos a esos insolentes y creadores de sueños. En Dialogando con Anderson y vamos a hablar acerca de la fe y el impacto que tiene en nuestras vidas diarias. Anderson, ¿cómo estás? Muy bien, Brian, y saludos fuertes a todos nuestros insolentes del Perú y toda Latinoamérica. Como saben, nuestra misión es infectar a miles de personas, miles de almas, con este espíritu de ser ovejas negras descarriadas. Excelente. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, que es la fe y cómo afecta la fe en nuestra vida diaria. Anderson, me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué es la fe? Muy bien, Brian. Fíjate, mira, la fe es esta energía, esta fuerza, pero sobre todo es esta convicción y seguridad absoluta de saber que todo nos irá bien. Excelente. Es una convicción muy profunda y que se dicen los expertos, es la máxima razón o la máxima, llamémosle tic, que el mundo, más de 5000 años de los grandes maestros, uno de ellos, por ejemplo, Jesucristo, impartía este conocimiento y todos los grandes hombres de la historia, Napoleón y todos los que nosotros conozcamos en el deporte, en la política, en el liderazgo, todos ellos siempre nos han hablado de la fe. Es un conocimiento profundo y oculto para algunos, pero que lleva más de 5000 años y los grandes maestros de todas partes del mundo siempre nos han hablado de esto. Ya que estamos hablando del pasado, hay que tocar un tema muy importante, ¿no? Porque hay un buen porcentaje de personas que no logran eso que quieren y es un mínimo porcentaje de aquellos que sí lo logran. ¿A qué crees que se deba esto? Mira, Brian, fíjate que hay estadísticas que nos dicen que más del 90% de personas no logran todo aquello que desean en la vida. Y solamente hay un 10% de aquellos que lo intentan, porque hay mucha gente que ni siquiera lo intenta. Estamos hablando solamente de aquellos que están intentando hacer algo diferente en sus vidas, pero que al iniciarlo no lo logran. Y truncan, se decepcionan, entran en lo que llamamos nosotros el infierno, el sufrimiento, la crisis, y no lo logran. Y solamente un porcentaje mínimo de aquellos que lo intentan, que son el 10%, logran algo. Y esto se debe básicamente al tema de la fe. A esa convicción absoluta que aquello que yo voy a hacer, sí o sí, lo voy a conseguir. Y como la gran mayoría, el 90%, no tiene esa convicción absoluta que aquello que yo voy a iniciar, sea un negocio, sea una carrera, sea de repente una profesión dentro de la música, el canto, el arte, los deportes, la ciencia, no tienes la confianza absoluta de que sí o sí lo voy a conseguir, es que truncan su camino. Se dice, ¿no?, que hay tantas personas con mucho talento, con potencial, futbolistas, por ejemplo, ¿no?, que hay en varias partes del país, en este caso Perú y en muchos otros lugares, que nunca logran ese sueño de ser futbolistas, pero sí tienen talento, sí son muy buenos en la cancha, son de repente aplaudidos ahí en el barrio cuando juegan. Pero sin embargo la gran pregunta es, ¿y por qué ellos no están en un gran equipo? ¿Por qué ellos no están en la selección de su país? Y ahí vienen estas justificaciones que muchos dicen, es que no hay oportunidades, no hay un cazatalentos que ha venido a llevárselos a jugar al Barça, al Real Madrid y a cualquier otro equipo del mundo, porque ellos mismos no tienen la convicción y la confianza absoluta de que aquello que ellos creen que van a conseguir, lo van a conseguir. Y es por eso que truncan, y eso pasa en todos los campos, incluidos los negocios. Una pregunta que hace muy a menudo Anderson es que si es necesario ver para poder creer. Pues mira, fíjate, aquí vamos a hacer algo muy directos con todos nuestros insolentes que están siguiéndonos diariamente. Aquellos que estamos en el objetivo de convertirlos en ovejas negras descarriadas, ¿no?, que algunos los llaman de otros términos, pero nuestro objetivo es hacer que sean ovejas negras descarriadas, no las ovejas blancas que están haciendo o siguiendo el rebaño, sino aquellas que se alejan definitivamente de ello. Y justamente viene el común de las personas, o estos 90% del cual conversábamos, lo que dicen es ver para creer. Tú le dices, oye, vamos a emprender un negocio, vamos a hacer aquello. Y te dice, ¿y dónde está el negocio? A ver, muéstrame tu plan. ¿Cuánto voy a ganar?
quiero ver primero lo que estás haciendo para yo creer en lo que tú haces. Y ahí están equivocados. Esa es la razón por la cual ellos nunca logran nada o fracasan. Porque en realidad los principios fundamentales de lo que nos hablan muchas personas, Napoleon Hill, muchos emprendedores nos dicen lo siguiente, que en realidad lo fundamental aquí es al revés, es decir, creer para luego ver. ¿Puedes contarnos algún punto, alguna experiencia, algún punto crítico en tu vida en la cual pudiste experimentar esto que nos estás contando, el poder creer para luego ver? Así es, mira, en mi vida he pasado muchos episodios en diferentes campos, incluido el tema de la salud, los emprendimientos, el tema personal, ¿no? De relaciones humanas o de pareja, también en la familia, en la profesión, etc. Pero vamos a centrarnos y contar una de esas partes, que es básicamente en el tema de la profesión. Yo aquí en el Perú, para los que nos siguen, estudié en la Universidad San Marcos, que es conocida como la Decana de América por ser la más antigua dentro de toda América, ¿no? La Universidad de San Marcos. ¿Y qué pasaba? Cuando yo termino el colegio, como la mayoría de adolescentes en el Perú, no sabía exactamente qué hacer con mi vida, a qué dedicarme. Una vez que fui a visitar la universidad, cuando había postulado y no había ingresado, ¿no? Que es también muy común, que ingresas o postulas y no ingresas ni bien haber acabado el colegio, voy, visito, me paseo por la universidad, es un campus hermoso, bueno, ahora lo puedo respetar más que antes. Me paseo por ahí y digo, wow, mucha gente estudiando en los parques, ¿no? En las aulas, la gente conversando sobre diversos temas, jugando. Entonces dije, wow, no había visto un lugar tan grande nunca antes, ¿no? Porque había sido un colegio, 4 paredes y chiquita, ¿no? Yo vivo en una zona casi a 2 horas del centro de Lima, para los que conocen Lima, entonces no había estado mucho en Lima y todo ello. Entonces, cuando yo visito la universidad, dentro de mí surge ese deseo y dije, yo voy a estar aquí. Pero antes de eso yo decía, no, yo no quiero ser profesional, ¿para qué? Y alguien me dijo algo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Ayudar a la gente. Y esa persona que era una familia me dijo, Anderson, pero si tú quieres ayudar a la gente, ¿cómo crees que sería mejor? ¿Teniendo una profesión o sin ser nada? Y yo lo pensé y dije, creo que podría ayudar a más gente si consigo algo en la vida. Si logro más cosas. Entonces dije, bien, voy a ir a la universidad. Visité la universidad y en ese momento, como te dije, se poseyó de mí, ¿no? Una energía, un deseo profundo y dije, yo voy a estar aquí. Yo voy a ser parte de esta universidad. Yo voy a ser sanmarquino. Y desde ahí no paré más o menos año y medio de preparación. Postulé 2 veces más, es decir, a la tercera la hice, porque sabemos que en el caso de las universidades nacionales aquí en el Perú se tiene que postular. Ingresé. Cada vez que alguien me preguntaba ya en los últimos meses, ¿a qué te dedicas? Amigos de colegio, yo estoy estudiando en San Marcos, les decía. Pero la verdad todavía no había ingresado. Pero yo ya decidí y declaraba que yo era sanmarquino. En mi mente no había ninguna otra opción. No había Vía Real ni ninguna universidad privada. Solamente en mi mente estaba San Marcos. Esa puede ser un testimonio grande sobre la confianza absoluta de algo que yo deseaba conseguir. Y eso era ser parte de una universidad en la que muchos en ese momento deseaban. Solamente un número. Al promedio en el año postulan unos 50.000, de los cuales unos 3.000 a 4.000 son los que ingresan. Estamos hablando de casi menos del 10%. No llegan ni al 10%. Es decir, hay un 90% de personas y jóvenes que postulan que no ingresan. Y a veces uno es ese pequeño porcentaje de privilegiados, ¿no? Lógicamente hay toda una historia detrás de esto, de esfuerzo, dedicación, etc. Pero con la convicción absoluta que yo ya era sanmarquino.
Y así podría contarte más historias en el campo de la salud y otras cosas. Y esto está vinculado con un tema de la oración, etcétera, que yo me comprometo a conversar de este tema más profundo de oración y otras cosas en un siguiente video. Excelente. Una vez, Anderson, escuché oírte hablar de que los discípulos de Jesús le preguntaban por qué ellos no podían hacer milagros, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más acerca de eso? Claro que sí, Brian, y a todos nuestros insolentes. En la Biblia se cuentan muchas historias, ¿no? Y una de ellas es justamente que todos los discípulos estaban sentados ahí, todos juntos alrededor de Jesús, y ellos le preguntaron, ¿no? Maestro, porque Jesús es el gran maestro de todos los tiempos. Maestro, ¿por qué no podemos hacer milagros? Y todos quedaron en silencio. Y la sabiduría que caracteriza a Jesús, él respondió lo siguiente: porque ustedes no tienen fe. O porque les falta fe. Porque les falta fe es que ustedes no pueden hacer milagros. Y ahí viene esta famosa parábola estudiada por muchos sobre el grano de mostaza o la semilla. Y él le dice lo siguiente, ¿no? Si ustedes tuvieran fe solamente como un granito, del tamaño de un granito de mostaza, ustedes le dijeran a esas montañas, muévanse, y estas montañas se moverán. Ustedes le dirían a esos enfermos, sánense, y ellos se sanarían. Tú le dirías de repente a tu hijo, eres un triunfador, tú eres lo máximo, tú vas a ser el científico, el matemático, el artista, aquello que tú desees, y tú lograrías que eso sea. Pero como no tenemos fe, no podemos hacer milagros. Y esto de los milagros también ha sido mal entendido a lo largo de muchos tiempos, siglos en la historia. Y los milagros no son otra cosa más que esas bendiciones que tenemos diariamente en nuestras vidas. Esas bendiciones como salud son un milagro. El que estemos sentados aquí con vida es un milagro. Totalmente. Los milagros que hacemos de repente de generar un negocio, una empresa y dar trabajo a otros, son milagros constantes que venimos. Lo que te contaba hace un momento, de 50.000, que sean 4.000 los que ingresaron y yo sea parte de ese pequeño grupo, fue un milagro. Pero solamente se dan los milagros si uno tiene fe. Ese 90% que no ingresaron eran adolescentes, jóvenes y mujeres sin fe, porque no creían que eso era posible. Y solo los que tenemos la confianza absoluta de que eso es así, logran ese objetivo. Y aquí una cosita más. Este tema del grano de mostaza es extraordinario. Pero además también se dice que cuando una persona no está comprometida con sus metas y sus objetivos, es porque no tiene fe. ¿Por qué crees que la gente, disculpa que te interrumpa, Anderson, ¿por qué crees que la gente no tiene fe? Justamente esto nos va a dar para otro video, pero me comprometo con nuestros seguidores a hacerlo, que tiene que ver con aquellas cosas que ya hemos sido programados desde que nacemos, a lo que muchos le llaman paradigmas o creencias. Son esas cosas las que nos meten. ¿Cómo identificamos a una persona que no tiene fe? Algo muy simple. Si tú le preguntas si esa persona dice creo o tiene dudas, es que no tiene fe. Si una persona no se compromete con su proyecto, es porque no tiene fe de que lo va a conseguir. Jesús decía algo muy sabio: por sus hechos los conoceréis. Es decir, por sus comportamientos. El comportamiento de una persona comprometida es el que está al 100% dedicado a eso, porque sabe que sí o sí lo va a conseguir. Aquella persona que hace las cosas a medias, que llamaríamos mediocres, son los que no confían que van a conseguir eso. Por eso están haciendo partes de muchas cosas y nunca van a poder lograr nada. Y aquí un llamado a todos los emprendedores que a veces cuestionan y critican, y en las redes están también, de que preguntan, ¿no? ¿Será necesario tener un título para ser rico, próspero, abundante y no sé qué más? Y como en todo en la vida, ¿quiénes son los que critican esto? Normalmente la gente que no tiene estudios. Es como que yo criticara a un empresario que gana 5 millones y decir que eso no sirve. Y la pregunta es, ¿yo tengo esos 5 millones?
Y le pregunta a ese emprendedor o a ese mentor que está a veces en las redes diciendo que no es necesario estudiar. La pregunta es, ¿será porque él no consiguió nunca eso? Yo no conozco a nadie que tenga un título, una profesión y que se haya desarrollado que diga que eso no le sirvió de nada. Normalmente es quien no consigue algo que termina criticando eso. Como decir, dedicarse al cine es morirse de hambre en el Perú. Oye, ¿pero eso será cierto realmente? ¿No? Entonces hay una acotación, ¿no? Para ellos y que a veces no nos dejemos llevar por supuestos líderes que hay en las redes sociales que empiezan a vender un estilo de vida que no sabemos si es real o no, pero que cada uno tiene que empezar a construir la suya. Así es. Y para terminar, Anderson, una conclusión en sí de qué es la fe y cómo afecta esto en nuestras vidas. Mira, Brian y todos nuestros insolentes, déjame decirle de manera sincera desde el corazón que todos los grandes maestros de la historia, Jesús y muchos otros, siempre han hablado de la fe. Y se dice que es el misterio más guardado, que es esa, digamos, la piedra filosofal, que es la que nos permite tener éxito en todo lo que emprendamos. Entonces, ¿qué tanta importancia tendrá esto para nuestras vidas diarias? Demasiada. Demasiada importancia como decir que de esta fe depende que usted esté sano o enfermo hoy. De esa fe depende de que usted sea esa persona que desea o no. De esa fe depende que usted logre dentro de unos años aquello que usted desea ahora o no. De eso depende de que tus hijos te quieran y estén contigo o te dejen. De eso depende que tus proyectos de negocios prosperen, tengan éxito o no. De eso dependerá que tus trabajadores sean comprometidos contigo o no. De eso dependerá muchas cosas en la vida diaria. De eso dependerá el tipo de gobernantes que tenemos. De eso dependerá el país que queremos, el barrio que tenemos. Es decir, díganme ustedes, entonces, ¿no tiene una importancia tremenda en nuestras vidas? Claro que sí. Por eso es que no solamente Jesús, que es el gran maestro, sino muchos decían que un gran porcentaje de personas no tienen fe. Dicen tenerlo, que es diferente. Quizás muchos que nos escuchan van a una iglesia, pero déjame decirte que el que vayas a una iglesia no significa que tú tengas fe. Tú vas a un lugar que es diferente. Es como yo ir al colegio o a la universidad. Ir a la universidad no significa que usted sea un buen profesional. Y el que usted vaya a una iglesia no significa que usted tenga fe. Si los discípulos de Jesús eran hombres de poca fe, imagínense todos los demás. Y por eso que esto de aquí es un tema trascendental y es en lo que en los últimos años o meses en sí de este año he ido reflexionando y dije, wow, muchas cosas que yo logré en mi vida era a base de esto. Lógicamente tenía 17, 18 años, no lo hacía conscientemente, no sabía qué era, pero sí sabía sobre Jesús, sí leía sobre la Biblia y yo imagino que inconscientemente fue impregnándose eso en mí. Pero no era consciente de que la fe era lo que me movía a hacer muchas cosas y conseguir cosas. Y después, cuando me volví una persona de poca fe, empecé a dejar de tener resultados. Y hoy con más madurez puedo ser consciente de que esa es la razón. Entonces, este es un tema tremendo, importantísimo. Y bueno, nos comprometemos a todos nuestros insolentes a seguir profundizando en este tema, en el tema de las creencias, todos estos pensamientos, hábitos, para lograr todo lo que tú quieres. Como mensaje final, usted tiene que primero creer para ver. No tienes que ver para creer. Solo la gente de poca fe dice, voy a ver para creer. Usted desde ahora tiene que decir, yo creo para luego verlo. Bueno, gracias Anderson y gracias a todos ustedes insolentes que nos han estado escuchando y nos acompañan día a día. Hasta un próximo programa.